Política para seres humanos. En La Verdad o La Verdad, la verdad. Bien, entonces, política para seres humanos. Me viene a la mente aquel sketch de Capusotto, de la pizzería. Sí. Uy. Nos rompieron el Ese. neoliberalismo. Neoliberalismo, así es. ¿De qué se trata esto, Mica? Bueno, la idea de hablar de neoliberalismo surge un poquito por esto que realmente está muy en boca de todos, ya desde el año pasado, fundamentalmente año electoral. Entró con fuerza en la opinión pública el tema del neoliberalismo, y muchos de nosotros nos habremos encontrado hablando esto de que volvemos al neoliberalismo, que Volvemos a los 90. volvemos a los 90, el 2001, nos va a gobernar la derecha, bueno. Y la idea es, hay veces que uno rechaza por instinto o por afinidad o, digamos, pasionalmente. La idea es, bueno, de construir esto, qué significa realmente el neoliberalismo, para poder argumentar, básicamente. Bueno, el neoliberalismo es una doctrina política y económica que como tal tiene un fundamento filosófico y surge después de la Segunda Guerra Mundial como un movimiento intelectual, primeramente, que criticaba básicamente al estado de bienestar, que era el paradigma del Estado en el mundo en ese momento occidental, ¿no? Criticaba la intervención en la economía del estado de bienestar. Bueno, fue un movimiento que generó adeptos muy rápidamente y tuvo sus primeras cristalizaciones políticas ya en los años 80. Pero bueno, volviendo un poquito más atrás, el principio rector del neoliberalismo, esta filosofía, es el principio de la autonomía. Esto es darse a uno mismo la propia ley. De la mano de la autonomía viene la libertad individual en cada uno de los aspectos de la vida. Ese es el fundamento básico, el valor supremo. La libre circulación de los cuerpos, esto va de la mano de la globalización también. Sí, el neoliberalismo más globalizado que fue el de los 90. Exacto. Acá en Argentina, post-dictadura. Claro. Y todos los procesos latinoamericanos de dictadura. Exacto. Bueno. Que fueron fundamentalmente simultáneos. Fundamental y curiosamente simultáneos. Sí, obviamente. Bueno, el Plan Cóndor que mencionabas antes, Tal cual. Las dictaduras del Cono Sur. Bueno, en cuanto a la economía, adhiere a los postulados de la economía clásica liberal, esto es neoliberalismo, pero el postulado del libre mercado viene ya del liberalismo. Bueno, esto habla de la famosa mano invisible del mercado, de Adam Smith, de esto de que el mercado tiene si tiene la autonomía suficiente, se va a regular solo de la forma más eficiente, y que cada actor económico libre, actuando o compitiendo en el mercado, persiguiendo su fin individual y egoísta, va a contribuir al bien común, ¿no? Es una teoría optimista, antropológicamente optimista del ser humano. Bien, por lo tanto, toda intervención del Estado es algo que obstruye este libre funcionamiento del mercado y obstruye la libertad y la eficiencia, básicamente. Claro, el Estado no tiene que intervenir. No tiene que intervenir porque el mercado va a llegar a su eficiencia solo. Cualquier intervención estropea. Entonces, bueno, como ya se estarán imaginando, esta premisa teórica de la libertad esconde en realidad el hecho de la desigualdad real. Nosotros no salimos todos en igual condiciones al mercado a competir. No largamos todo de la misma... No manejamos el mismo largada. capital. Absoluto. No, si nos largamos al mercado, nos largamos a competir en condiciones completamente desiguales. Entonces, ok, libertad, autonomía, pero ¿cuál es esta libertad si estamos sujetos a nuestras condiciones de existencia? ¿Qué competencia puede existir, por ejemplo, en el mercado entre un empleado de la rama de los servicios de una empresa X y el hijo de un millonario gerente de una de las empresas de su papá? Entonces, esconde esta desigualdad. Me viene a la mente una ilustración que vi hace algunos años donde se hablaba de igualdad de oportunidades y había, no sé, por decirte algo, un mono, una tortuga y un pez y fue, bueno, la prueba va a ser lo mismo para todos, tienen que escalar el árbol. Claro. Y no estamos hablando No de es igualdad de así. oportunidades. Exacto. Aunque la prueba sea igual. Exacto. Bueno,
Yendo más al plano de lo político, cuando estas doctrinas se implementaron, los exponentes máximos fueron Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, bueno, esto ya en los 80, pero como vos bien decías, Diego, en el Plan Cóndor, las dictaduras del Cono Sur en nuestra región, en la América Latina, fue una especie de experimento para las doctrinas neoliberales. El caso de Chile, por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet, sí, fue paradigmático como el ejemplo del éxito del neoliberalismo en América Latina. El tipo tenía los Chicago Boys, que eran economistas directamente formados en Chicago, en Estados Unidos, que implementaron de forma bastante exitosa las medidas neoliberales. En Argentina, lo que se hizo fue sembrar el terreno, fue eliminar los obstáculos sociales que venía habiendo después de gobiernos después del peronismo, básicamente. Sí, arrancó en la dictadura con Martínez de Oz y demás, y después fue lo que se firmó también en toda América Latina, lo que fue el consenso de Washington, claro, donde se firmaba las privatizaciones de empresas. Claro, eran 10 puntos que debía cumplir América Latina para prosperar. Entre esos eran todas las medidas, así como lo escuchamos, sucedió. Bueno, lo que es importante entender de esa dictadura, y a lo que apunto con todo esto que quiero decir, es que es muy importante la cultura que se genera, porque esto es una doctrina muy excluyente. Y nos tenemos que preguntar cómo puede ser que nosotros lo permitimos, cómo se logra imponer un modelo neoliberal con todas las consecuencias que esto implica, y cómo perdura. Entonces, bueno, es importante, muy importante entender en el marco o las consecuencias del terror de la última dictadura militar, no fueron solamente los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, sino estas frases del no te metas, el algo gran hecho, y a mí qué me importa. Esto es un abono cultural indispensable para el neoliberalismo brutal que se dio a partir de los 90. Que lo que son nuestros viejos o nuestros abuelos sigue pasando. Yo siempre digo que mi mamá me dice, yo le digo, voy a la marcha. Tenés cuidado, fíjate qué te pasa, que no te lleven. Bueno, es instalar el terror en el del Estado. Y el individualismo es así. Sí. Es vos y nadie más. Cuídate. Bueno, mira, ayer justo veía... Es poco feliz el vínculo, en verdad, pero veía un número de stand-up, un monólogo humorístico, sí, y el pibe hablaba sobre por qué sucede que nos comportamos distinto cuando vemos un policía. ¿Por qué nos asustamos cuando vemos un policía? Uy, la policía, la puta. Y no es que no hay motivo, en verdad. Tal cual. Sí, hay una serie de motivos, y tenemos una generación que fue muy golpeada, y justamente ver un policía era, uy, pensé que se trataba de cieguitos. Tal cual. Sí, es así. Bueno, entonces la importancia de esto de evaluar, de poner a prueba nuestra cultura, porque cómo opera el neoliberalismo, proyecta una serie de vectores culturales que van minando el sentido común, y bueno, van legitimando todas estas consecuencias que implica un modelo tan excluyente. Para nombrar algunos, tenemos el consumismo, y aquí me pondré un poquito violencia Rivas. Nosotros tenemos, calculo que yo me siento identificada, muchos se sentirán, el deseo a veces irrefrenable de consumir. Y esto no lo pagamos con dinero, sino que lo pagamos con horas de nuestra vida. Nosotros estamos horas trabajando en un trabajo que quizá no nos satisface, que nos come el corazón, para luego ir y comprar productos para sacar esa satisfacción de ahí. Y fíjate que otra vez, similar a lo que sucede con el patriarcado y demás, es algo que también trasciende clases socioculturales. Por supuesto. Porque también, que es una de las cosas que más le molestan a la clase alta, a la clase media, y al que incluso está en clase baja, pero que se cree de clase media o alta, que dice, míralo al negro cómo va, y se compra zapatillas, se compra el celular. ¿Cómo de que se compra el celular No, que ahorre para comprarse una casa, entonces. Claro, súper probable. Prometo traer a la mesa en algún domingo, porque hay estudios antropológicos de esto de por qué usa la zapatilla, la marca como forma de inclusión social. Absolutamente. Claro, es aspiracional. Es aspiracional. Sí, ni hablar. Prometo traerlo. Bueno. Bien. Bueno, siguiendo con estos valores culturales que promueve el neoliberalismo, tenemos la sociedad como comunidad, esto de somos todos iguales, vamos juntos,
promovamos el diálogo, vamos a cerrar la grieta. No sé si les suena conocido todo esto. Es una falacia, nosotros no somos todos iguales, es mentira. A ver, es imposible, por otro lado. Una cosa es una expresión, una cosa es que sea una expresión de deseo. Quisiera que seamos todos iguales, que tiene cierto grado de utópico, ¿no? Sí. Pero otra distinta es, estamos partiendo todos del mismo lugar. Exacto. Y el que te lo está diciendo es el que está kilómetros, ¿sí? La otra vez hablaba con un conocido que me comentaba sobre que determinados montos de sueldo están en lo que sería el 10% de lo que gana la población argentina, por decirte algún caso, ¿sí? Ahora, lo que gana el salto que hay en ese 10% a la clase alta es abismal. Exactamente. Bueno, hay un libro de Lustó que es muy ilustrativo porque él habla de un libro de economía, ¿no? Uh-huh. Habla de un desfile que se haría en el mundo. Martín Lustó. Sí, Martín. Y de cómo se vería un desfile de la desigualdad. Y van primero, ni siquiera los veíamos, serían microscópicos, los que tienen los más pobres, y el más rico del mundo tenía kilómetros de altura. O sea, a esa distancia estamos. Sí, entonces, mira, me haces acordar, en alguna oportunidad un estudio sobre cuántas vidas podría vivir Bill Gates. Claro. Donde se calculaba más o menos el gasto promedio que vos tendrías como ciudadano normal, por decirlo de algún modo, y en función de eso se agarraba la fortuna de Bill Gates y se dividía por ese monto. Claro. Alcanzaba por, no sé, 200 vidas, ponele. No, es tremendo. Pero bueno, ¿cómo lo tenemos denaturalizado a través de estos vectores culturales? Esto, como vos bien decías, hablar de igualdad sin problematizar la realidad es esconder una desigualdad, siempre. Bueno, siempre hace así. Pero qué mejor sucede manera. También con el género, sucede. Sí. Tal cual. Sí, esto de la discriminación positiva, sucede con el femicidio, con el ni una menos. Sí, hay que discriminar. Hay casos en los que corresponde discriminar y analizar. Bueno, otro eje es el del trabajo, la competencia y la meritocracia, que ya lo estuvimos charlando hoy. Esto de llegaste donde llegaste por tus propios medios. Y bueno, qué conveniente es para un jefe, ¿no? Que nosotros estemos compitiendo con nuestros compañeros de trabajo en lugar de prestar atención a lo que tenemos en común y unirnos para buscar mejores derechos. Qué conveniente es considerar a un despedido del sector público un ñoqui, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, esto de la autonomía y la libertad, como esto de perseguir nuestros propios sueños, ser auténtico, esto se ve mucho en la publicidad. Vos podés, sí, perseguir tus sueños. Estas son todas cosas muy individualistas que te impiden pensarnos en conjunto. Y aluden a una libertad que también es ficticia. Así como no somos iguales, no somos libres, somos unos sujetos sujetados a nuestras condiciones subjetivas y materiales de existencia. Y eso es no somos Bourdieu, libres. ¿no? Bourdieu y otros, sí. Bien, es bastante difícil, como se imaginarán, luchar contra las consecuencias del sentido común cuando se alimenta a fuerza de bombardeo desde los medios hegemónicos, los productos culturales, la publicidad. Y bueno, nuestra coyuntura particular en Latinoamérica es bastante compleja porque el poder fáctico en los distintos países se está aliando con los poderes mediáticos. Eso está pasando, por ejemplo, en Argentina y en Brasil claramente. Tenemos en Argentina el grupo Clarín y La Nación aliados con el sector de la burguesía agraria del monocultivo, que son ellos el poder fáctico en nuestro país, deslegitimando el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista. Tenemos en Brasil O Globo deslegitimando el gobierno de Dilma y de Lula. Hablando siempre de los mismos vectores. Hablan de inseguridad, de corrupción y de asistencialismo, que promueve no el trabajo, digamos. Y esta necesidad de volver a la civilización, a los que saben gobernar, ¿sí? Como esto, como una barbarie que ocurrió. Bueno, volvamos a la civilización. Qué conveniente es hacer lograr que el oprimido se crea opresor. Increíble. ¿No? Porque no existiría todo esto sin eso. Es que el poder realmente no era, en nuestro país no era el kirchnerismo, esto quedó clarísimo. No, en absoluto. No lo era. Pero bueno, yo particularmente no hablaría de un retorno al neoliberalismo porque no puede volver lo que nunca se fue, ¿no? El neoliberalismo no se fue.
Lo que tuvimos nosotros fueron gobiernos que claramente aminoraron las desigualdades que había, porque sí hubo un Estado que intervino y hubo un Estado que logró una redistribución progresiva del ingreso. Y ahora estamos retrocediendo realmente. Entonces, bueno, como ejemplos, en nuestro país, el miércoles creo que se cumplieron 5 meses del gobierno de Macri, nos sacaron los subsidios a los servicios del transporte, nos quitaron perdón, voy a tirar todas pálidas juntas. Pero tenemos que seguir diciendo, quiero sonrisas, ¿eh? Sí, yo lo estoy diciendo con una sonrisa. Ustedes, bueno, me que ven. al final nos reímos todos. Sí, ahora cuando termino se ríen. Bueno, quitaron de la cobertura de PAMI, el 100% de la cobertura de PAMI a 160 medicamentos para los jubilados, redujeron el presupuesto a las universidades, paralelamente se les sacaron las retenciones a las exportaciones agrarias y nos sacaron el cepo, así que somos libres para comprar dólares ahora un 50% más caro, obviamente después de la devaluación. Hasta 5 millones de dólares. Hasta 5 millones y con, bueno, nuestros salarios reales reducidos a la mitad por la inflación que no se controló y demás. Pero somos libres, podemos comprar dólares. Bueno, a esto le sumamos los miles de despidos en el sector público, que habilita también, abre la puerta al sector privado que quiera despedir, que está completamente habilitado para hacerlo. Bien. Y lo hace. Y lo hace. Todas estas medidas las podemos evaluar, podemos hablar de la pasada herencia, podemos hacer lo que queramos. Ahora, todo esto junto no es otra cosa que un ajuste feroz contra el sector asalariado y una reducción del mercado interno. Mientras tanto, se le da vía libre al sector agroexportador y a las grandes empresas para seguir haciendo sus negocios, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos? Libertad para ellos, para nosotros tenemos ajuste. En síntesis, ¿qué hacemos? Domingo a la noche nos podemos ir yendo a suicidar. Con todo esto nos reímos. No, domingo a la noche escuchamos la verdad o la verdad. Escuchamos la verdad o la verdad. Les decimos todo esto, los ponemos felices a todos los que están escuchando. Pero bueno, tenemos que entender que se va a avanzar siempre y cuando nosotros dejemos. Tenemos que defender lo que conseguimos estos últimos años y luchar contra todas estas naturalizaciones que se nos imponen. La historia se repite, nosotros hablamos, analizamos casos muy similares a los que ya sucedieron, pero se repite en una especificidad distinta. Tenemos que entender, tenemos que saber de qué estamos hablando y dar el debate. Dar el debate en todos los ámbitos, porque la batalla, yo creo, estoy segura que la perdimos en el ámbito cultural. Sí. Así que la batalla se tiene que dar ahí, en el ámbito del sentido común. Bien, súper interesante, Mica. Sí. Gracias, Mica. Te agradecemos la participación.